Perro. Hola, buenas noches, jóvenes. Hola, hola, ¿me copian? Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Ves mi cámara, Carmen? Perdón. Sí, doctor, lo veo. Ah, ya, ahora sí. Bien, esperaremos que se conecten. Esperemos no tener problemas. De verdad que la primera clase ha sido un montón de colerina porque no sé si la lluvia ha afectado el sistema, pero se nos ha ido cortando de rato en rato. En todo caso, debe ser también la señal, ¿no? Yo supongo que sí, doctor, porque todos están pasando clases. Sí, pero mira, he cambiado. Yo utilizaba el Conteco. Ya el año pasado tenía un poco de problemas. Me comentaron que Tigo estaba mucho mejor. He cambiado a Tigo, pero me ha resultado peor que la enfermedad. He optado por cambiar en Entel. No hay espacio por mi zona para las cajas de fibra óptica. Y hoy mismo he hecho el trámite de cambiar, volver nuevamente a Conteco, pero con fibra óptica, que me han dicho que es la mejor, digamos. Veremos qué pasa. Tal vez es la plataforma, doctor, porque está saturado. Sí, pues y a primera hora todos están pasando clases, ¿no? Sí, doctor, desde las 6:30. Si ustedes no han tenido ningún problema, En algunas materias, sí, doctor, se cortaba, pero esa materia que pasé hace rato no, normal. sí, a ver cómo va con el tema de la fibra óptica, porque qué otra, o sea, en un momento determinado me comentaron que se haga ampliar el ancho de banda, pero no es la solución, me dice un amigo que trabaja en una de estas empresas. A ver, vamos a ver qué pasa. Esperemos que no se corte, por lo menos nos hemos conectado de manera puntual y empezaremos a abordar el tema de cuántos son en el grupo, Carmen. Apenas estamos como 7 estudiantes, doctor. Sí, sí. Estamos pocos. Yo creo que tal vez recién se van a inscribir o es que no se están conectando. Al final, ¿no? Yo estoy subiendo ya las grabaciones de a poco, que también es otro calvario porque tarda un montón. Les voy a pasar el enlace al WhatsApp, ¿ya? Entonces van a poder revisarlo el miércoles, pero nos han comunicado que ya se habilita la plataforma móvil. Sí, porque recién nos van a dar algunos de nuestros códigos para ingresar. Exactamente, exactamente. Bien. A ver, Daniel se ha conectado. Vayamos empezando haciendo un preámbulo, toda vez que tenemos clases hasta las 10:25. Y es el único día además que pasamos, ¿no? A ver, vamos a abordar la materia de derecho de sucesiones, derecho civil 5, y tiene que ver pues con la conjunción de todos los civiles que ustedes ya han visto desde Civil 1, inclusive desde Introducción al Estudio del Derecho. Si hacemos una rememoranza, de pronto es oportuno empezar diciendo que cuando ustedes vieron la materia de Derecho Civil 1, una de las principales características que vieron de esa materia al empezar fue lo referente al artículo 1 del Código Civil, donde se establece que la personalidad comienza con el nacimiento de una persona, ¿cierto? Es decir, que el Código Civil establece que para ser considerado persona, pues basta con nacer. Y ahí vienen, han venido una serie de fundamentos teóricos que sirven lógicamente de sustento, como la existencia natural, la existencia legal. La existencia legal plenamente trabaja en concordancia con lo establecido en el Código Civil, cuando establece que el comienzo de la personalidad se da con el nacimiento, y la existencia natural sostiene como teoría que una persona existe desde el momento de la fecundación,
desde el momento de la concepción, ¿cierto? En Derecho Civil 1 han visto todo lo concerniente a los derechos innatos de la persona. Han visto todos los atributos de la personalidad que el Código Civil reconoce. El derecho al nombre, al estado civil, al domicilio, a la ciudadanía, a la nacionalidad, al decoro, al honor y todo aquello, ¿no? Innatos de la persona. Han tratado todos los derechos de goce que las personas recibimos desde el momento que nacemos. ¿Sí? La capacidad jurídica la han definido como la mayoría de edad y ambas determinadas por esa facultad o aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que los derechos de uso y de goce que todos tenemos hasta antecitos de los 18 años, una vez que cumplimos la mayoría de edad, asumimos ya no solamente los derechos de uso, sino también el derecho de ejercicio, el derecho de obrar por nosotros mismos y, lógicamente, hacernos responsables de nuestros actos. ¿Cierto? Perfecto. Llega Derecho Civil 2 y ya ven que los derechos reales tienen que ver con esa relación, con ese vínculo que tiene una persona sobre los bienes. No los bienes sobre la persona, ojo, una persona sobre los bienes. Ahí se generan institutos jurídicos como la posesión, la propiedad, la copropiedad, la propiedad horizontal, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la pignoración, dentro de los cuales han visto la prenda y la antícresis, básicamente. Pero Derecho Civil 2 nos ha enseñado a la tuición que tiene la persona sobre los bienes. Toda vez que ahí mismo hemos visto lo que es el patrimonio y los diferentes tipos de patrimonio que existen: patrimonio familiar, patrimonio personal, dentro de la clasificación han visto los bienes gananciales y todo lo demás, ¿cierto? Bienes totales, también han visto los bienes hereditarios, ¿ya? Pasamos por obligaciones, vínculo o nexo jurídico que existe entre dos partes, llamadas deudor-acreedor, en cuya relación el deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer esa obligación, y el acreedor tiene el derecho de exigir que se cumpla con esa obligación. ¿Y se acuerda? Habíamos visto pues 3 clases de obligaciones: obligaciones de dar, sinónimo de entregar; obligaciones de hacer, sinónimo de realizar; y las obligaciones de no hacer, sinónimo de abstención. Y en todo aquello hemos visto cuál es el rol que juega un deudor, cuál es el rol que juega un acreedor, qué es una subrogación, qué es una dación de pago, cuáles son las formas de cumplimiento de una obligación. Por excelencia, el pago es una de las más acertadas. Cuáles son las formas de incumplimiento de la obligación y qué causas o efectos jurídicos genera. Hemos visto el interés, hemos visto el capital como suma líquida o ilíquida, hemos visto el daño emergente, el lucro cesante, la teoría de la responsabilidad civil, el derecho que tiene el acreedor a iniciar el proceso de ejecución cuando hay incumplimiento de parte del deudor. Hemos visto ¿qué más? Deudas pecuniarias. Hemos visto qué es la obligación solidaria, la obligación mancomunada, ambas a la vez, pluralidad de deudores, pluralidad de acreedores, ¿cierto? Y empezamos a dar unos pincelazos en con la misma materia de Derecho Civil 3 sobre lo que ya se viene a ver como contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Cuáles son los requisitos de un contrato? Donde indefectiblemente tienen que concurrir para darle eficacia o validez legal a ese contrato. ¿Cuáles son las causales de nulidad? ¿Cuáles son las causales de anulabilidad de un contrato?
qué es la presunción contractual, qué es la culpa precontractual, hemos visto el contrato preliminar, hemos visto el contradocumento, hemos visto los contratos típicos, los contratos atípicos y nos hemos dado la tarea de poder hacer prácticas de redactar los contratos. ¿Sí? Fíjense, a partir de Derecho Civil 1, hemos ido viendo todas las características, todas las tareas, funciones, actividades a las que se dedica una persona. En el transcurso de nuestra existencia, empezamos a tener derechos de goce, empezamos a tener bienes, empezamos a contraer obligaciones, empezamos a suscribir contratos formales, porque contratos los hacemos en cada acto que tenemos en la vida, para después llegar a lo que hoy vamos a empezar a ver, derecho de sucesión. ¿Sí? La famosa herencia. Si el nacimiento de la personalidad da inicio con el nacimiento, el fin de la personalidad dará lugar con la muerte de una persona. Pero el fallecimiento, el cese definitivo de los signos vitales de una persona, como se le quiera llamar, chicos, también genera efectos jurídicos. Y los efectos jurídicos que la muerte de una persona va a generar en materia de sucesiones es precisamente la transmisión de todo el acervo hereditario, de todos los bienes, de todos los activos, pero también incluidos los pasivos. Es decir, que la herencia no solamente está compuesta por bienes, por activos, por acciones, por cuotas de capital o por cualquier otro título o bien característico, sino también por los pasivos que él o los causantes hayan podido generar. ¿Ya? Acá vamos a ver una combinación de todo el derecho civil que hemos visto, también con el derecho de familia. Porque para poder hacer una sucesión, una transmisión de bienes, va a ser importante que manejemos los grados de parentesco, los grados de familiaridad, que hemos avanzado en derecho de familia con seguridad. Vamos a ver un poco de todos los civiles que hemos visto, por ejemplo, si los pasivos también se encuentran insertos entre lo que conocemos como herencia, ¿por qué los herederos tienen que pagar los pasivos, las deudas u obligaciones dejadas por su causante? Por la famosa presunción contractual, si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Pero lo vamos a encontrar. La presunción contractual no es otra cosa que se presume que quien contrata lo hace para sí, pero también para sus herederos. ¿Se acuerdan? Se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. Entonces, estas obligaciones o deudas que pudieran presentarse, básicamente también se van a transmitir. También van a ingresar a la herencia, como se le quiere decir o como le quieran llamar. Sucesión, vamos a ver que viene de suceder, y suceder quiere decir cambiar, reemplazar. Entonces, la muerte de una persona genera el efecto jurídico de transmitir todos los bienes que esta persona fallecida tenía a favor de quienes le sobreviven, a favor de quienes viven, pero en un orden jerárquico que la ley va a determinar, a excepción de que esa persona en vida o esas personas hayan tomado la decisión personal y voluntaria de dejar un testamento. El testamento también es parte del derecho de sucesiones porque es una clase de sucesión que se llama sucesión testamentaria. Cuando hay testamento y cuando el causante o los causantes no han dejado un testamento con anterioridad a su muerte, es la ley quien va a regular
de qué manera, en qué condiciones y en qué porcentajes se va a distribuir o los herederos la van a recibir. Vamos a ver testamentos especiales, vamos a ver el orden jerárquico, a ver, y ahí nos va a ayudar mucho el sustento del derecho de familia, cuáles son el cómputo de grados de parentesco, si los herederos forzosos están por encima de los colaterales, del cónyuge, de los ascendientes, y va a ser importante que manejemos aquí. Bien, empecemos entonces dónde y cómo nace el derecho de sucesiones desde el ámbito de los antecedentes. A ver, voy a tratar de acomodar esto acá. Perfecto. Bien, como les estaba comentando, gramaticalmente, ¿sí? Gramaticalmente, es decir, en una interpretación gramatical, la sucesión consiste en el cambio de una cosa por otra, el reemplazo de una persona por otra persona. Ya ingresando al ámbito del derecho sucesorio, como tal, significa transmisión. Ya hablando del derecho de sucesiones, como se podría decir, estamos hablando de transmisión de derechos y obligaciones de una persona fallecida a favor de una o varias que le sobreviven. Este derecho de sucesiones también es conocido como sucesión mortis causa, transmisión por causa de muerte, quiere decir. O sea, que no les extrañe cuando lean en algún texto, vean algún documental o escuchen la conversación sobre derecho de sucesiones, que muchas personas utilizan los términos sucesión mortis causa, ¿ya? Transmisión de bienes por causa de muerte. En términos populares, recibir herencia ante el fallecimiento de nuestros causantes. A la persona fallecida en derecho de sucesiones la vamos a conocer como causante o la vamos a conocer como cuius, que se escribe cujus. ¿Ya? No les extraña. Fallecido, causante, el de cuius. Esos son los términos que vamos a utilizar con respecto a referirnos a la persona que ha fallecido. Cuando hablamos de derecho sucesorio, definitivamente estamos hablando de la transmisión de esos bienes que tenía esta persona a favor de quienes le sobreviven. Excepcionalmente, otra figura de transmitir o adquirir bienes entre vivos, ojo, entre vivos, es básicamente un contrato de compra entre vivos. Si queremos transmitir derecho propietario, título o cualquier cosa por el estilo, entre vivos lo que vamos a hacer es hacerlo mediante un contrato de compra-venta, ¿cierto? Pero cuando acontece el fallecimiento de una de las partes o de una persona, la transmisión es sucesoria. Se abre, como vamos a ver más adelante, se abre la sucesión hereditaria de una persona. Con la muerte real o presunta de una persona, se abre la sucesión hereditaria. Lo que quiere decir que para hablar de herencia, necesariamente debe concluir el fallecimiento de una persona. Si el fallecimiento o la muerte no concluye, mal podríamos hablar de herencia. De pronto podríamos hablar de un anticipo de legítima, vamos a ver qué es, o tendríamos que hablar de un contrato de compra-venta porque ambas partes están vivas. ¿Ya? En síntesis, entonces, hablando de derecho de sucesiones, vamos a entender que el término sucesión, desde el punto de vista del derecho sucesorio, significa transmisión. ¿Y qué se transmite? Se transmiten derechos y obligaciones de la persona que ha fallecido a favor de una o varias que le sobreviven. ¿Ya? Les decía que vamos a auxiliarnos de los conocimientos que ustedes ya tienen en el derecho de familia
porque la sucesión hereditaria o la sucesión mortis causa va a tener su origen de preferencia en relación al parentesco que existe entre el fallecido y los que le sobreviven. Y este parentesco se va a determinar simple y llanamente por la consanguinidad y por el efecto civil o adoptivo. ¿Ya? Me dejo entender. Cuando hablemos de la sucesión o cuando hablemos de la herencia, ¿ya?, que va a venir lógicamente como consecuencia de la muerte de una persona, los grados de parentesco para establecer un grado preferente de ser convocado a recibir la herencia van a estar determinados por la relación de parentesco consanguínea y por la relación civil o adoptiva. Consanguinidad quiere decir el derecho de sangre, ¿cierto? Tener un vínculo carnal con mis causantes. Soy hijo de mis padres, por lo tanto es una relación de consanguinidad. Hay una relación de parentesco consanguínea. Civil o adoptiva, la adopción, la relación que se va a generar entre el adoptante y el adoptado. Vamos a analizar más adelante si los hijos, por ejemplo, adoptados, tienen derecho a ser declarados herederos a la muerte de sus padres adoptantes, sus padres adoptivos. Y si estos padres, a la muerte del hijo adoptado, tienen también derecho a recibir la herencia. De ahí que es importante que en este derecho sucesorio, el derecho civil 5, a diferencia de otras áreas del derecho civil, para que hablemos, para que se genere, para que se opere la sucesión hereditaria, es requisito imprescindible, infaltable, ¿ya?, que se produzca la muerte real o presunta del titular. En términos claros, para empezar a hablar de herencia en algún momento, por muy frío que parezca, chicos, tenemos que estar frente a la circunstancia o situación del fallecimiento real o fallecimiento presunto de una persona. Ahora bien, estoy con Carmen, estoy con Karina, estoy con Saraí en línea. ¿Quién podría decirme, y estaba Daniel también, Daniel también está en línea, quién podría decirme cuál es la diferencia entre muerte real y muerte presunta? ¿Quién se anima, chicos? Carmen, Karina, Saraí, Daniel. ¿En qué consiste, si vale el término, la muerte real y en qué consiste la muerte presunta? Doctor, Adelante, Daniel. doctor, un ejemplo de muerte presunta podría ser cuando hay un accidente aéreo, digamos, y efectivamente el avión se estrella, por así decirlo, y se da por hecho, por simple hecho que haya sido un accidente aéreo y el avión se estrella, que sea la muerte presunta de todos los pasajeros al no encontrarse sus cuerpos físicos. ¿Ya? O sea, al no encontrar los cuerpos, se da la muerte presunta. Ok, sirve porque como les decía hace un momento, en esta materia vamos a reunir todos los conocimientos adquiridos desde derecho civil. No está mal, Daniel, está bien, y nos estás hablando en primera instancia de lo que en derecho civil no hemos visto, como la conmoriencia y la premoriencia, ¿cierto? Conmoriencia, muerte común. Premoriencia, ¿quién muere primero que quién? ¿Sí? Dicho de ese modo. Se estilaría que en un accidente aéreo todos los pasajeros habrían fallecido en el mismo día y a la misma hora, o habría la posibilidad de determinar quién murió antes que quién.
¿Qué creen? ¿Sería una muerte común de todos o se podría determinar quién ha premuerto a quién? ¿Qué dicen chicas? Chicos, en el ejemplo que nos pone Daniel, ¿estaríamos hablando de una comoriencia o premoriencia? ¿Nadie? Es una premoriencia, oigas. ¿Como o premo? Premo. Ya. Bien. Cuando ustedes vieron esas figuras, y ahí estimo que iba la idea de Daniel, Karina también, pudieron ver el tema de presunción de ausencia, ¿sí? O ausencia presunta, y presunción de muerte, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se presume que una persona ha muerto? Cuando, doctor, no se encuentra el cadáver. Bien, ¿qué más? Y bueno, ha ocurrido un hecho fortuito, ¿no? En este caso, un accidente o algo así. Ya. Está bien, ¿quién más, chicos? Cuando vieron la declaración de ausencia, ¿cuál es el plazo para presumir que una persona está ausente y declararlo como tal? Es decir, ausente. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tienen que pasar? Sí, 5 Tres años años. parece. Para la declaración de ausencia. Son 3 años, creo, doctor, y la muerte son 5, ¿no? Ajá. Para la declaración de ausencia de una persona, para declararlo ausente y que el juez nos otorgue la facultad de administrar, más no disponer de sus bienes, mínimamente deben pasar de 2 a 3 años. Pero, si transcurridos 5 años de no saber dónde está, no tener su paradero, no tener su dirección, podemos declarar a una persona de la cual se perdió, si vale el término, no volvió a aparecer, no dio señales de vida, no conocemos dónde está, no sabemos dónde está, presumimos que ha muerto a los 5 años. ¿Sí? Vamos a refrescar la memoria. Entonces, cuando ya se declara la muerte presunta de una persona, porque tiene que ser mediante una resolución judicial basada en autoridad de cosa juzgada, es decir, ejecutoriada, inscribimos esa partida de defunción en el registro civil. Y de ser solamente administradores de los bienes de la persona, primero ausente y posterior a los 5 años presuntamente muerto, el juez de la causa nos va a dar la facultad de disponer de esos bienes. ¿Por qué? Porque se lo considera que presuntamente ha fallecido, porque hace 5 años que no sabemos nada de esta persona. Por eso es que el derecho de sucesiones, chicos, establece que para hablar de sucesión hereditaria, para hablar de que la sucesión hereditaria se abre, ¿sí? Es necesario que concluya la muerte real. La muerte real tiene que ver con la cesación de los signos vitales de una persona, dejó de funcionar el cuerpo, murió de manera real, palpable, o tiene que concluir la muerte presunta de esta persona. Y para que concluya la muerte presunta, no debemos olvidar que la muerte presunta se declara mediante una resolución judicial. Al que está desaparecido hace 5 años o más y no ha dado señales de vida pese a todos los esfuerzos que he realizado para poder encontrarla, presumo que ha fallecido. Entonces puedo hablar de aperturar la sucesión hereditaria.
la cosa ya se va tornando práctica, objetiva y sencilla para que no se confundan desde el punto de vista de vamos a hablar de sucesión hereditaria cuando concluyan la muerte real o la muerte presunta de una persona. Requisito indispensable. Mientras no acontezca aquello, no podemos hablar de sucesión hereditaria. Por eso es que el Código Civil en el artículo 1000 establece de forma clara que la sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta. Que en términos claros, quiero decir, podemos hablar de herencia cuando exista la muerte real o exista una muerte presunta de esa persona, el titular de los bienes. Mientras no concluya aquello, no podemos hablar de sucesión hereditaria, es decir, no podemos hablar de herencia. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles han sido los antecedentes? Las fuentes que han inspirado a la legislación civil de nuestro país, pero también al propio derecho de sucesiones, porque todo viene del derecho romano, de una historia o de una reseña histórica que ustedes la conocen a perfección. Uno de los referentes de los antecedentes del derecho sucesorio tiene que ver con la Edad Antigua mediante el patriarcado. ¿Sí? El pater family que ustedes conocen. Y si recordamos un poco de manera muy rápida, vamos a seguramente razonar de que el pater family, el padre de la familia, era la cabeza de la familia, tenía el poder absoluto sobre la familia, ¿sí? Mandaba él, da lugar el patriarcado a la familia o al matrimonio monogámico, quiero decir mono, uno, un hombre y una mujer, lo cual generaba la certeza de que en esa familia sí se conocía quiénes eran los padres de los hijos, lo que no se conocía en la familia promiscua, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Entonces, al reconocerse y al establecerse el origen de la paternidad de los hijos de manera general, hijos e hijas, daba lugar a constituir lo que se conoce como propiedad familiar y privada como un punto de inicio a la necesidad de avanzar, a la necesidad de desarrollarse, a la necesidad de la evolución. No olvidemos que cuando el pater family fallecía, ¿quién asumía su lugar? Cuando el pater family fallecía, ¿quién tomaba su lugar, chicos? El hijo mayor. El hijo mayor, que además debía ser varón. ¿Sí o no? Estamos hablando del pater family. Y también se tiene un origen en el famoso Código Hammurabi, que según los investigadores, ¿sí?, el Código Hammurabi ya establecía preceptos determinantes y de cumplimiento obligatorio para las personas de esa época. Establecía una equidad de contratos, medidas de protección familiar, fijaba salarios, garantizaba y aseguraba el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, también establecía en el campo penal una excesiva y rigurosa pena por los delitos cometidos. Pero, tratándose específicamente del derecho de sucesiones, el Código Hammurabi ya establecía cuáles eran las formas de designar, por ejemplo, herederos testamentarios. Y también se animó a regular, ¿sí?, las herencias o sucesiones sin testamento. Entonces, de ahí viene y tiene su origen lo que hoy se conoce como derecho de sucesiones. Dentro de la Edad Moderna, la influencia que ha recibido nuestra legislación civil tiene que ver con el derecho romano, tiene que ver con la influencia del Código Civil italiano, no olvidemos que nuestro código tiene algo de italiano, Código Civil alemán, para aterrizar en el Código Civil Santa Cruz, que ha sido el primer Código Civil que Bolivia ha tenido.
¿cierto? Eso lo conocemos. Sobra. Es así que en el derecho romano, y hablando de el derecho de sucesiones, como les decía hace un momento, el que se encontraba a la cabeza del famoso pater familias. Y a la muerte del pater familias, es decir, el pater familias antes de morir, ya hacía su testamento. Pero el objetivo de hacer el testamento en esa época no solamente tenía que ver a quién le van a tocar mis bienes, tenía que ver esencialmente con que al designado en el testamento le correspondía mantener la unidad familiar y patrimonial de la esposa y de los hijos. Ese testamento buscaba disgregar a esa familia, es decir, separarla a esa familia. Más al contrario, buscaba la unidad. Es una de las características. Esto como sustento teórico, nada más, ¿ya? Este pater familias, lógicamente, ejercía tuición absoluta sobre la familia. Era considerado señor y soberano, incluso de los individuos libres. Era considerado el soberano y absoluto dueño de los bienes económicos y patrimoniales. En síntesis, el pater familias era la figura de la identidad suprema, la autoridad suprema que existía, y por encima de ella no había nada más. El famoso pater familias. Cuando el pater familias fallece, estamos hablando dentro del derecho de Roma, era el hijo primogénito, el primer hijo varón que ocupaba su lugar. Se ponía la camiseta de nuevo pater familias. Pero también es bueno recalcar que en esa época solo se conocía la sucesión consuetudinaria o quiritaria. ¿Qué es la sucesión consuetudinaria? Basada en usos y costumbres. Como ellos creían que se debía de hacer, así se hacía la sucesión hereditaria, pero ante la muerte del pater familias, la cabeza de la familia, ¿cierto? Esto es historia. El derecho civil italiano, el famoso Código Civil italiano, que tiene fuerte influencia en nuestro Código Civil, pues deriva de ahí, ¿no? Se ve complementado por el Código Civil alemán, lo que va a generar el año 1831 que Bolivia cuente con su primer Código Civil, el famoso Código Civil Santa Cruz. ¿Sí? En ese Código Civil Santa Cruz, fíjense, desde 1831 y ha durado aproximadamente hasta abril del 72, 73, 74, porque nuestro actual Código Civil entra en vigencia el 75 o 76, si no me equivoco. Y en nuestro Código Civil actual, el libro de sucesiones es el libro cuarto, a partir del artículo 1000 hasta el artículo 1278. En esos preceptos jurídicos, en esos 4 capítulos, el Código Civil nos da ya la cancha para asesorar, para saber, conocer qué hacer en cada circunstancia que se pueda presentar. ¿Listo? Bien, ya hablando del derecho hereditario o del derecho sucesorio, es importante establecer que el término sucesión viene del latín sucesio o sucesiones, ¿qué quiere decir? Cambiar, reemplazar o transmitir. ¿Ya? Frente a esta teoría, frente a estas propuestas de investigación de aquellos años, han nacido varias acepciones con respecto a determinar qué es sucesión. Algunos han manifestado que es la continuación de una persona o cosa a otra. Otros, heredero que le continúa la posesión de un bien a un difunto. Algunos más atrevidos han determinado que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a un heredero. Y algunos la trascendencia o procedencia de un progenitor, que tiene que ver con la transmisión. Todas las acepciones que acabamos de ver tienen un denominador común. La palabra transmitir
sucesión. ¿Cierto? Pues bien, si ahí van haciendo ya las primeras acepciones, voy a dejar de compartir para poder compartir la otra. Tenemos que establecer entonces que la ley ya nos está fijando, ya nos está fijando. ¿Pueden ver la diapositiva, no, chicos? Sí, se puede ver. Voy a dejar de compartir. A ver. Perfecto. Ujú. ¿Qué está pasando? Ok, ahí está, ¿no? Entonces, con esos pequeños antecedentes sobre el derecho de sucesiones, que me tienen que llevar a pensar que estoy hablando de transmisión de bienes de una persona fallecida a otra, ¿cierto? Es que tenemos que definir qué es el derecho de sucesiones o el derecho sucesorio como tal. Y como todo derecho, no es otra cosa que un conjunto de normas de orden público, es decir, de carácter obligatorio en su cumplimiento, que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones transmisibles de una persona fallecida a favor de una o varias que le sobrevive, según se trate de sucesión legal o se trate de sucesión testamentaria, que ya la vamos a ver. Bien, a ver, chicos, estamos llegando al final de la primera grabación de la sesión. Por favor, 2 segundos de una. Voy a cortar acá y les vuelvo a pasar el enlace mediante el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Doc, ¿Sí? ¿me puede agregar al grupo? ¿No estás agregado? No, Ya, a ver, te voy a agregar. ya, doctor, gracias. Ok.